Apocalipsis 12:17 fue la lectura bíblica, muy conocida por muchos. Anoche hablamos, ¿se acuerdan de qué hablamos anoche? Obviamente. De santuario celestial. De todo lo que podamos decir, tratamos de ver que la Biblia enseña que hay un santuario en el cielo. ¿Ok? Y esa base es importante que la sentáramos porque la atención de lo que estamos estudiando es hacia allá. ¿Verdad? A veces estudiamos el santuario terrenal así, pero solamente son figuras, sin contar con el celestial, y eso es un problema. Lo original está allá arriba. Lo que leemos que Dios le dio a Moisés era solamente figuras y símbolos, copia. ¿Ok? Por eso es importante que le pongamos atención a lo que está allá arriba. El enemigo no quiere que hagamos eso. ¿Ok? Y es lo que vamos a estudiar hoy, cómo el enemigo ataca el santuario y sigue, escuche bien, y sigue los movimientos de Cristo para ver cómo nosotros no podemos seguirlo. Sí, pastor, ¿cómo así? Literalmente es lo que la Biblia enseña que el enemigo hace. No es que sube al cielo, pero sí está pendiente de lo que Dios hace para que no nos afecte a nosotros, o intentar que no nos afecte a nosotros. Así que yo quiero comenzar con el versículo que leyó el hermano Cancel. Y vamos, el título de hoy es El ataque al santuario celestial, si lo quiere copiar. El ataque al santuario celestial. Ataque del enemigo al santuario celestial, como usted lo quiera poner. Leemos entonces el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, hay otro texto en Apocalipsis que se parece a eso, que yo quiero que lo leamos para que hagamos un espacio, ¿verdad? Y nos concentremos en el espacio que existe entre los dos. Apocalipsis 14:12 se parece a esto. Leímos. Amén. ¿Cuál texto? 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿qué? De Jesús. Son dos textos que se parecen, ¿verdad? Y algunos tienen diferencias. Algunas diferencias hay entre los dos. Ahora, yo quiero que volvamos al primero que leímos y ponerlo en su contexto. ¿Ok? La mayoría de personas cuando leen el versículo 17 del capítulo 12 se concentran en la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Y el testimonio de Jesucristo. Cuando uno analiza el texto bien detallado, el texto se va más allá de simplemente, o solamente, porque no es simple, solamente mencionar la obediencia. También enseña que el grupo de personas que está mencionado aquí guarda, protege los mandamientos de Dios. Y la palabra que usa en el idioma original se traduce como policía o guardián, no solamente como obediente. Y el texto, lo vamos a ver, sugiere y explica con su contexto que ese grupo no solamente obedece los mandamientos de Dios, sino que los protege. ¿Por qué? Eso es importante. Si usted nota, el versículo también habla de ¿qué? Del testimonio de Jesucristo.
dice que tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y tiene que ver con qué? Con el Espíritu Santo, quien tiene el don profético para nosotros, que al remanente se lo dio a través de la señora White. Quiero hacer un paréntesis para algunos que usan la frase equivocada. La señora White no es el espíritu de profecía. Ella fue inspirada por el espíritu de profecía. Sí, señor. Usted me va a ver a mí siempre diciendo que el espíritu de profecía o el Espíritu Santo a través de la señora White. Siempre lo hago así para que noten la diferencia, que es mucha. Porque cuando la Biblia habló del testimonio de Jesucristo, aunque proféticamente la incluía a ella, Juan no sabía de ella todavía cuando la escribía. ¿Ok? Por eso no es el tema, aunque es muy importante dentro de lo que vamos a hablar. Dios le dio a ese grupo de personas la capacidad de obedecer y proteger los mandamientos y tener el Espíritu Santo que le daba el don profético, que lo ayudaba a estar en esa misma línea todo el tiempo. Ahora, note bien, ¿cuál es el contexto de ese versículo? ¿Y en qué tiempo nos ubica ese versículo en el contexto del santuario celestial? Porque siempre lo vemos dentro del contexto del tiempo. Pero el contexto del tiempo nos ubica en un lugar específico, en el santuario celestial. Y aunque nosotros no estamos acostumbrados a verlo así, yo quiero que después de esta semana usted se acostumbre a leer la Biblia, que donde quiera que habla de profecía y tiempo, tiene paralelismo exacto y perfecto con el lugar donde Cristo se mueve en el santuario celestial. Por eso usted va a notar algo muy interesante. Por ejemplo, el contexto del capítulo, del versículo 17, comienza ¿dónde? En el versículo 1. Someramente lo mencioné el sábado en la mañana. Yo quiero que lo hagamos con más detalle esta noche. Y yo quiero que ubiquemos el texto dentro de los movimientos que el diablo hace y cómo seguimos, ¿verdad?, el santuario hasta llegar a la época del versículo 17. ¿Lo hacemos? Okay. Dice, apareció, versículo 1 del 12, en el cielo una gran señal, una que, Mujer. vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Otra señal también dice que apareció en el cielo un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, y que su cabeza tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de que devorara a su hijo tan pronto como naciera. 12, le acabo de leer versículo 4. ¿De quién está hablando aquí? De Satanás. Cuando intentó matar a Cristo antes de que naciese. ¿Qué poder usó Satanás para perseguir a María y José y tratar de matar a Cristo antes de que naciese? Roma imperial. Roma imperial. Escuche bien. Estaban los dos porque Israel estaba sujeto. Sí, a Herodes, que era Roma imperial. ¿Ok? Ahora, ¿en qué lugar? Oiga bien, es muy importante. ¿En qué lugar del santuario se podría ubicar este texto? ¿Por qué en el atrio? Porque está hablando de nacimiento y muerte de Jesucristo. Vida y muerte de Jesucristo. Y yo quiero que usted vea entonces que cuando Cristo se iba a encarnar aquí en la tierra para morir, cancel. Todavía no había entrado al atrio. No. Es que está... Por ahí voy a explicarlo ahora, porque mañana es importante esa parte. Menciona cuando Dios descendió, ¿verdad?, para encarnarse y estar en medio de los pecadores, que simboliza el punto de por qué el santuario estaba en medio del pecado, de los pecadores, en medio del campamento, ¿verdad? Y antes de que Jesús naciera y viviera y completara su misión
el diablo quiso matarlo. ¿A quién usó? A Roma. Entonces, si usted nota muy bien, siguiendo la secuencia con el santuario y la encarnación de Cristo estaba en el campamento todavía. Nació, ¿verdad? Nació, vivió, y el versículo que sigue entonces, entra Jesús en el atrio. Le sigue, versículo 5. Ella dio a luz a su hijo, ¿qué? Varón. ¿Que va a qué? A regir a toda la nación. Con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su Trono. wow. ¿Cuándo fue arrebatado Cristo para el trono? Después de su muerte. Después En la ascensión, ¿verdad? En la ascensión. Subió a estar en su Después de los trono. 40 días. Y Apocalipsis 4 dice muy bien que Jesús se paró allí, ¿verdad? Y se sentó al lado del trono de Dios. Por eso Apocalipsis 3 dice que, ¿verdad?, que aquellos que vencieren, ¿verdad?, se sentarán conmigo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y acuérdense que ya hablamos de que el trono de Dios está ¿dónde? En el santuario. Se note bien que hasta ahora el enemigo intentó matar a Cristo antes de que naciera. Verá, simboliza la encarnación, como Jesús se mezcló con nosotros fuera del atrio, en el campamento. Después viene y Cristo muere en la cruz y se va al cielo. ¿Dónde murió? ¿Dónde se hacía la muerte? En el atrio, en el altar de sacrificio. ¿Verdad? Y yo quiero que note que no hay muchos detalles porque no es el punto que quiero llegar, pero cuando usted analiza bien, ¿quién mató a Jesucristo? El Padre. ¿Por qué lo mató? Por nuestros pecados. Dios se sacrificó a sí mismo por los pecadores. Y en ese momento Cristo no era ni sacerdote, fue sacerdote, perdón, y fue el sacrificio. Se ofreció a sí mismo. Sacerdote que ofrece un sacrificio en el atrio. ¿Vamos bien? Exacto. Pues si usted sigue leyendo entonces, el versículo 4 comienza entonces a ubicar a Cristo ¿dónde? En el otro lugar del santuario, lugar santo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el lugar santo simboliza la ascensión de Cristo y la entrada de Él al santuario celestial y comenzar su ministerio como ¿qué? Intercesor. Ahora, note bien. Sígame, pues hay que copiara porque es importante, porque no quiero perderle. Voy lento por eso. ¿Voy lento o voy muy rápido? Ok. Versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía que un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí. ¿Por cuánto? Por 1260 días. ¿De qué está hablando? Del ataque del enemigo, ya no a Cristo que naciera, porque ¿dónde está Cristo ahora? En el cielo. Ahora va a atacar ¿a quién? A la iglesia de Jesucristo, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio y los persigue por ¿cuántos años? Lo dice aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué poder persiguió a Jesucristo? Ahora la misma Roma, pero ahora no es imperial, ¿ahora qué es? Papal, ahora no es civil, ¿ahora qué es? Civil religioso. Ahora Civil religioso, porque usó el poder político. Entonces note bien que es importante, cuando el diablo persigue a la mujer, en el momento que Cristo está allá arriba, lo que hace la iglesia en Roma se convierte en el papado, ¿verdad? Se convierte en el papado e introduce el paganismo y la apostasía en la iglesia. Mientras Cristo está ¿dónde? Intercediendo por su pueblo. Y yo quiero que note que Apocalipsis 12 marca muy bien que el diablo se está moviendo igual que Cristo. ¿Por qué? Porque el texto dice, ¿verdad?, que se paró la visión del dragón que atacó a María, pero dice el versículo 4 que así como la mujer huyó al desierto, él le cayó atrás. Sí, señor. ¿Sí o no? Se note bien. ¿Fue quién? ¿Roma qué? Papal. ¿Cuántas etapas de Roma baña? 2. ¿Ok? 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y Juan lo que hace es que vuelve atrás
otra vez, ¿verdad? Y del principio, y enseña que el problema no pasó solamente en la tierra, comenzó ¿dónde? En el cielo. Ahora note bien, no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces Juan lo que hizo fue volver más atrás todavía de cuando María, él trató de matar a María, ¿verdad? Dios se fue a dónde, y está enseñando ahora que el enemigo descendió a la tierra por primera vez, ¿verdad? Porque Dios lo sacó del cielo porque se rebeló contra él. Y le pregunto, ¿cuál fue la revelación que el diablo tuvo contra Dios? ¿En qué se centró esa revelación? La ley. En la ley. Escuche bien, ¿en qué? En la ley. Él quiso ser igual a Dios y crear sus propias reglas. ¿Sí o no? Sí, señor. Tener sus propias leyes, crear su propio reino. Y como Dios no aceptó que él estuviera en el cielo al pecar o violar la ley, entonces Dios lo sacó. Y en ese contexto es que él persigue a la iglesia. Y entonces comienza un contexto progresivo. Primero, repito, persiguió a María como Roma papá imperial. Ahora persigue a la iglesia ¿con qué? Con Roma ¿qué? Papá. Entonces note bien, versículo 10. Juan sigue hablando del pasado y dice, entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene que poco tiempo para qué. Yo leí el 10. Entonces, El 11. ah, Sí, leí el 11. Sí, porque el 10 dice, entonces... No, es que yo vi la página. oí una gran, eso dije yo también. Ok, si yo me equivoqué, no me equivoqué, sino que miré la página, leí donde no era. Escuche bien. El 10 no termina como yo lo terminé. Yo leí fue el fin del 12. Escuchen bien. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y está hablando todavía de la muerte de Cristo y la segunda expulsión del diablo. Permanente ahora. Dice entonces que cuando el diablo muere en la cruz, que es lo que está hablando, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre. Entonces, ¿dónde ubica ese versículo a Cristo? En el atrio. En el atrio. Cordero sacrificado para salvar a los pecadores. ¿Sí o no? Se dice, y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta que. Repite entonces, por lo cual alegrados cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que ¿qué? Que tiene poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Le pregunto. Claro, para Cristo, cuando Cristo venga ya se le acabó. ¿Por qué él sabe que tiene poco tiempo? Le pregunto. ¿Cómo él se enteró que tenía poco tiempo? Porque él está siguiendo los movimientos de Jesús. Él lo está siguiendo. Y ya él se dio cuenta que Cristo se entró en un lugar santo para interceder por su pueblo y que muy pronto va a pasar al Santísimo. Y cuando termine esa obra allí se le acabó su problema. Se le acabó su guerra. Él sabe que tiene poco tiempo porque está siguiendo a Jesús en lo que él está haciendo. Y se dio cuenta que Jesús va camino a terminar el negocio del pleito con él y la salvación del hombre. Por eso usted nota, muy bien, escuche bien, que es muy importante. Que el versículo 13, todavía seguimos con qué? Con Roma papá. Sí. Verá, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, eso después que Cristo muere, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de qué? A águila, para que volara delante de la serpiente del desierto. Repite lo mismo que repitió al principio. ¿Ok? Al desierto, ¿qué dice ahora? Y fue sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Lo que Juan está repitiendo, la época de cuando Roma se convirtió en papal y comenzó a perseguir la iglesia por 1260 días. ¿Por qué repitiéndolo? Porque en el versículo 6 fue la primera vez que lo mencionó.
y ahora lo repite otra vez, hablando de la misma transformación de Roma imperial a papal, de la persecución de los 1260 años después que Cristo entró al lugar santo. ¿Cuándo comenzó la persecución de los 1260 años? Le pregunto. 538. Y terminó 1798. ¿Verdad? Ahora sígame que esto es una secuencia que es muy básica para llegar al 17. Si no también entonces, dice el texto, versículo 15, ¿verdad? Sí, señor. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un ¿qué? Río. Para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Marque ese versículo. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó al río que el dragón había echado de su boca. Le pregunto, ¿quién es esa tierra? Estados Unidos. Una nación escasamente poblada. Primero, se acuerdan que con la persecución, la historia menciona que muchas personas se fueron a las cuevas, ¿sí o no? ¿Entre quiénes? Entre ellos estaban los valdenses. Pero aún así, allá lo iban a buscar y tuvieron que salir corriendo y buscar una tierra. Y el texto, el término tierra aquí habla de un lugar que no está habitado. Cuando habla de agua, es mucha gente. Tierra es lugar deshabitado. O poca. Y yo quiero que note entonces que al final de los 1260 años, en 1798, es cuando Dios hace que el diablo pare de perseguir a la iglesia y sacándola de dónde? Sacándola de dónde estaban persiguiéndola. Europa, para allá. ¿Y la mandó para dónde? Para acá, donde la tierra que la ayudó. Y si usted lee la historia muy bien, aquí hay maestros. En el 1798 ya se comenzó a conocer a Estados Unidos como una potencia. No está como ahora, ¿verdad? Pero ya estaba como formada. Se estaba independizando, y había ya los principios de libertad religiosa establecidos. Ahora note, la importancia de esto es que ¿en qué lugar está Cristo cuando sucede eso todavía? En el lugar santo. Síganme, ¿en dónde está? En el lugar santo. Ahora, el versículo 17, entonces dice, después de esa persecución, entonces el dragón se llenó de ira contra ¿qué? La mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan o protegieron los mandamientos de Dios y continuaron o tienen el testimonio de Jesucristo. Yo quiero que note ahora entonces, ¿qué era lo que el diablo estaba tratando de hacer cuando persiguió a la iglesia? Primero, que no naciera el Salvador. Lo mató intentando que él no siguiera su ministerio. Y el hermano juez describe que intentó evitar que resucitara. ¿Verdad? Resucita a Jesucristo, hace su obra, sube al cielo, baja otra vez, 40 días con los discípulos y se va otra vez al cielo. Y comienza su ministerio sacerdotal. El diablo entonces sabe que ahora tiene que perseguir la iglesia con más agresividad porque ya hay salvación para los pecadores y un intercesor en el cielo. Y entonces comienza y crea un sistema falso religioso para engañar a esa gente que tiene los mandamientos y sigue los testimonios de Dios, para perseguirlo y evitar que ahora el ministerio de Cristo en el santuario le funcione a ellos. Ya no puede evitar la obra que Cristo hace. Lo intentó, pero ya no pudo. Ya el ataque es a quién. Y usted nota que el capítulo lo menciona. Primero fue a Cristo y ahora ¿qué? A la iglesia, porque con Cristo ya no puede. Ya él venció, lo venció a él, venció la muerte y ahora está preparando todo para venir a buscar a aquellos que permanezcan firmes en su fe y en la obediencia de los mandamientos. Entonces el diablo dice, hey, aquí entonces trabajo yo con ellos. Y lo persiguió con un poder que cambió totalmente todo lo
que Dios había establecido para los cristianos en la tierra. El papado. Si yo quiero que note algo interesante en este negocio. Según el versículo entonces 17. Escuche bien. Dice que el diablo salió a perseguir a la mujer. ¿Dónde la salió a perseguir? A nivel mundial, en Europa, ¿verdad? y aquí también está en India. Ahora, el versículo capítulo 13 describe entonces cómo el enemigo persigue a la iglesia que salió de la persecución papal de los 1260 años. Y ese es el capítulo 13. ¿Sí o no? Que nos lleva hasta la época en que estamos viviendo. Capítulo 13. Ahora yo quiero que note algo que es sumamente importante. El capítulo 13, Juan repite otra vez la historia del papado con la primera bestia que sale de dónde? Del mar. Versículos 13:1 al versículo 8 o 9. 10 mejor. Y yo quiero que note que es el papado porque el versículo 3 dice, versículo 2, perdón, no, vamos a leer del 1 que es más descriptivo. Dice entonces, 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía ¿cuánto? Dice, y sobre su cabeza, ¿nombre de qué? La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de qué? Una boca de león. Y quiero que note que lo vamos a leer. Juan está apuntando a Daniel 7 y está dando las secuencias de los reinos que iban a surgir uno por uno ahora del tiempo de él. Daniel lo dio de su tiempo para arriba, Juan lo da de su tiempo para abajo. Entonces note que el texto dice que el dragón le dio su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. El diablo le dio poder y autoridad al papado, es lo que está diciendo él. Ahora dice, vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoró al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podría luchar contra ella? Y yo quiero hacer una pausa aquí, porque Juan está hablando pasado y futuro. ¿Cuándo le dieron una herida mortal al papado? 1798. 1798. Por eso la iglesia pudo librarse y salir corriendo para acá. ¿Cuándo se va a sanar la herida? No se ha sanado todavía. Aunque algunos dicen que se sanó. No, todavía no. Está en avanzado proceso de sanación. Necesita la segunda bestia, Estados Unidos, para poderse sanar. Tiene que tener el poder religioso. ¿Ok? Tiene que recibir otra vez el poder religioso y político para que la herida sea sanada y vuelva a hacer lo que hizo en el pasado. Por eso Juan lo menciona aquí. ¿En qué lugar santuario todavía estamos? Santo, 1798. Y para que vean que está hablando de la misma bestia de Apocalipsis 2, el mismo que persigue en Apocalipsis 12, menciona el tiempo también exacto de los 1260 años. Cáncer. Y cuando se restauró a la iglesia, el papado en Italia. No, Napoleón no es el que le sana la herida. Hay muchos teólogos que dicen eso. No es Napoleón que le sana la herida, es a Estados Unidos que se la sana, según Apocalipsis 3. Sí, Estados Unidos. Y es lo que vamos a ver, Cáncer. ¿Ok? Ahora note bien. Versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba como. Arrogancia y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar por cuánto. 42 meses. Que es lo mismo que 1260 años. 3 años. 42 meses por 30. 1270. ¿Verdad? 1260. Está hablando del mismo poder. Ahora yo quiero que note entonces, para que lo anote. Para que lo anote.
Apocalipsis 12 y 13 ubican a la iglesia perseguida por el papado en el lugar santo. Apocalipsis 12 y 13 ubican a la iglesia perseguida por el papado. ¿En cuál lugar? Mientras Dios intercede por su pueblo y a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los cuida de la persecución del diablo. La intercesión de Cristo es importante para que el que es fiel a Dios entienda que tendrá protección mientras el diablo lo persigue y la persecución comienza. Ahora, note bien lo importante aquí. Apocalipsis 13 también habla de la segunda vez de Estados Unidos. ¿Verdad? Y usted conoce el texto muy bien. Comienza en el 11. Esta bestia sale de un lugar diferente a la primera. Dice de la tierra, porque está hablando de el mismo lugar que ayudó a la iglesia cuando salió de la persecución. La tierra ayudó a la mujer en el versículo 17 del 12. La tierra surge en el capítulo 13, pero ahora surge con una actitud, carácter doble. Dos cuernos como cordero, pero habla como dragón. Es bipolar esta vez. Primero la ayuda y después va a ser quien el diablo la va a usar para darle autoridad al papado y que la iglesia sea perseguida. ¿Vamos bien hasta ahora? Señor. Vaya, te voy a confundir. Sí, Explícame. primero ella abre su boca y ayuda a la mujer. Correcto. Ahora se le voltea. Correcto. ¿Por qué? Porque el versículo 17 dice, Mayra, que el diablo vino a perseguirla. Y vino a perseguirla aquí. ¿Y cómo la persiguió? Es lo que le enseña el texto del capítulo 13. En la transición, el cambio de la tierra que ayudó a ser la tierra que persigue. Note. ¿Vamos bien ahora? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un ¿qué? Cordero. Pero hablaba como un Dragón. ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera? El papado. Sí. En presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ¿qué? Y hace esa nota para que sepan que está hablando del papado. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego ¿qué? Del cielo a la tierra delante de los hombres. Delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que ha que permitido hacer en presencia de la bestia. ¿En presencia de quién? Del papado. Diciendo a los habitantes de la tierra que la bestia, que hagan una imagen ¿a quién? Al papado, que fue herida de espada y que revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahí está Cancel cuando le sana la herida al papado. ¿Verdad? Para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no que adoraran. Y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ¿qué hicieron? Le pusieron la mano a la mano derecha. Mira la pregunta ahora. ¿Cuántas etapas de Roma hemos visto? Dos. Papal, pero imperial y papal. ¿Cuál es la etapa de Roma ahora en la segunda bestia? No es papal. Ah, son las dos juntas, que se llaman en la Biblia como Babilonia. La unidad del papado con el protestantismo apóstata de Estados Unidos se le llama ¿qué? Babilonia. Confusión. Y Dios lo que hizo, el diablo lo que hizo fue, al perseguir al remanente que estaba firme mientras Cristo intercedía por ellos en el cielo, creó un sistema que unió el papado con protestantismo apóstata y creó lo que se llama Babilonia. Ahora, la Biblia va a demostrar ahora que ese poder se unió cuando Cristo se movió al lugar santísimo.
Escucha bien, el enemigo es tan astuto, lamentablemente, que mientras Dios hace su esfuerzo para terminar, Él hace su esfuerzo para engañar. Y mientras la obra de Cristo aumenta en el santuario, Él aumenta el engaño en la tierra. Y por eso usted ve que la contraparte de ese mensaje que está allí, ¿cuál es? Capítulo 14. Comienza con los 144,000, ¿dónde? El monte de Sión. En el monte de Sión. Que sigan al Cordero, ¿por dónde? Por donde quiera que va. ¿Está hablando de que están en el cielo o están hablando de que tienen el carácter de Dios en su corazón? Carácter de Cristo. ¿Por qué tiene el carácter de Cristo? Mañana es lo que vamos a hablar. ¿Por qué tiene el carácter de Cristo? Porque ellos se han ido moviendo con Jesucristo en el santuario y Dios lo ha llevado directamente al arca donde estaba la ley que representaba la presencia de Dios. ¿Me siguió? Mañana lo explicamos con más detalle. Entonces, note bien. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Vamos bien? Bueno, ahí sí. ¿Vamos bien? Sí, señor. Porque ahora entramos entonces a la parte principal. Todavía no hemos entrado ahí. Versículo 6, que mucha gente conoce, de Apocalipsis 14, entra al punto principal de por qué el diablo persigue a la iglesia siguiendo los movimientos de Cristo. Yo quiero que note que el enemigo está atacando a la iglesia porque con eso él ataca lo que Dios hace en el santuario. El ataque realmente es a lo que Dios hace en el santuario, que nos beneficia a nosotros si nosotros permanecemos en Cristo y firmes en nuestra fe. Cuando Él desvía a nosotros de Cristo y nos desvía de nuestra fe, entonces lo que Cristo hace en el cielo no tiene efecto para el que se fue en apostasía. Como pasó en la iglesia de Filadelfia, pastor. Ahí vamos. Si usted nota muy bien, el versículo 6 dice: en medio del cielo vi que Volaron otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál era ese evangelio? Decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Oh, temed a Dios y darle gloria porque Cristo se ha movido del lugar santo al santísimo. Sí, señor. Es lo que está diciendo. Y ahora, en esa transición, ahora sí es verdad que el negocio se puso serio. Porque ahora la única regla para estar firme es obediencia a la ley. Y el texto ubica la persecución del diablo con Babilonia en el movimiento de Cristo en el lugar santísimo. Porque a medida que Cristo se mueve para trabajar y terminar su negocio, el diablo se mueve para trabajar y terminar el de él con la misma agresividad. No puede ser mayor porque Dios tiene mayor poder. Ahora, note bien. Es interesantísimo porque el texto dice, manda una orden: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. ¿Y qué dice? Y adorad a aquel que hizo ¿qué? La tierra, el mar y todas las fuerzas. Y si usted leyó con cuidado, Apocalipsis 13 enseña una falsa trinidad que busca adoración al diablo con una falsa ley. El enemigo con el papado y con la iglesia protestante apóstata atacó directamente, fue a la ley. Un grupo dice que la cambió y quitó el sábado y la adoración a los santos la puso, y otro grupo que dice que no hay que guardarla. Ve, y el diablo está atacando la ley y directamente el lugar santísimo, porque allí es que ella está. Por eso Dios le puso allí, le dijo a Moisés: hey, pon la ley en el arca.
Y el hermano dice en el conflicto de los siglos, que no lo voy a leer, pero lo traje para que quiera decirme el pastor un detalle, se lo busco y lo leo. ¿Verdad? Hablando precisamente de Estados Unidos en la profecía, ella habla de que Dios abrió la puerta del arca y se vio la ley. Les pregunto, ¿por qué tenía Dios que poner la ley en el arca para que el hombre la viera? ¿Necesitaba Dios recordar que Él tiene una ley? No, ¿esto era para quién? Para nosotros. ¿Para quién? Y el ataque al lugar santísimo que el diablo está haciendo es en contra de la ley. Está haciendo que los que profesan seguir a Dios sean desobedientes a ella, porque Él sabe que el que sea desobediente hasta que Dios termine se perdió. Y ahora usted ve entonces que el mundo está dividido en dos partes según Apocalipsis 14: los que guardan los mandamientos de Dios o reciben la marca de la bestia. Y cuidado, adventista, que todo el que sea desobediente a la ley, aunque nació en la iglesia, recibirá la marca de la bestia. Eso no es amenaza, eso va a pasar. Por eso usted ve que el mensaje es la contraparte de Apocalipsis 13. El diablo hace su trabajo, pero Dios está haciendo el de él. Y note bien que el diablo lo que está tratando de hacer es que desalentar, tratar de desviar a los que cuando los persiguió guardaban ¿quién? Los mandamientos de Dios y tenían que el testimonio de Cristo. Por eso usted ve, si usted sigue leyendo con cuidado, versículo 8 dice que otro ángel lo siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque es el sistema que el diablo creó para perseguir a la iglesia en su movimiento con Cristo, el lugar santísimo, con el momento del juicio. Santo era solamente el papado. Ahora el santísimo son un poder mezclados con dos problemas que nosotros lo estamos viviendo en la iglesia adventista hoy. Y no tengo miedo de decírselo. Al contrario, el sistema se metió a nuestra iglesia. Y hay gente que está viviendo en Babilonia, bautizado en la iglesia adventista, porque son desobedientes a la ley de Dios. Yo guardo el sábado, No lo guarda, lo saca. Guardar el sábado solamente se hace en Cristo. Usted separa el día, pero no lo guarda si no es obediente a Dios. Antes de sábado hasta los mandamientos. Con razón, es interesantísimo este negocio. Cuando usted lee la secuencia del hermano White en el conflicto de los siglos, después que termina de hablar de América y la profecía y lo que estamos leyendo y diciendo, ella habla es de una reforma al sábado, a cómo guardarlo. Y créanmelo, nosotros la necesitamos. Bien, amén, gloria a Dios. Oye, si no fue. Porque no nos estamos dando cuenta que el diablo nos está ganando la batalla mientras Cristo termina por nuestra desobediencia a Dios. Principalmente en el sábado, hablando cosas que no debemos de hablar, haciendo cosas que no debemos hacer, perdiendo el tiempo en la cama, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy serio, mi querido amigo. Muy serio. Por eso, yo quiero leerle lo que el hermano Juan dice al final de ese capítulo. Hay mucho que leer. Vamos a leer algo mañana cuando hablemos del arca y la ley. Yo quiero leerle algo. Escuchen bien. Estados Unidos en la profecía es el capítulo. Estados Unidos en la profecía está hablando de Apocalipsis 13 y le hace una relación tan profunda con el lugar santísimo y el arca que a mí me llamó la atención. Yo tengo que hablarle a la iglesia de eso. Escuchen bien. Hablando de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, dice ella, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercero? ¿Lo leemos? Cualquiera que adora la Ah, si alguno adora a la bestia que... Y ese mensaje es diferente al segundo. ¿Por qué? Porque el segundo está hablando del contra del sistema.
Verá, ha caído Babilonia. Y no dice que va a caer, escuche bien, no dice que va a caer, sino que cayó. ¿Por qué cayó? Porque en el momento que Cristo entró al lugar santísimo y comenzó a limpiar al pueblo, al que mantiene los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, a eso Él lo está purificando, transformando su carácter. Así que la obra de Babilonia no sirve para ellos. Pero cuando se va el tercer ángel, no habla del sistema, habla de la gente que puede caer en el sistema por no serle fiel a Dios. Señor. Aunque esté en la iglesia. Aunque sea adventista, aunque sea el pastor de la iglesia, ¿qué importa? Sí, porque eso ya es de un portal muy fuerte. Por eso, escuche lo que ella dice. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Cuando se da ese mensaje, ¿en qué lugar está Cristo? Lugar santísimo. Terminando ya. ¿Dónde está el diablo? En la tierra. Persiguiendo a la iglesia en contra de la obra que Él está haciendo en ese preciso lugar. Yo quiero que recuerde que lo que hemos leído enseña que el diablo se ha movido detrás de Cristo para contrarrestar la obra que Él hace en esos movimientos. Ahora la obra es en contra de ¿qué? De la ley de Dios. Porque es la ley la única regla que va a determinar si usted sale vivo y salvo del juicio. La ley es la que Dios va a usar para juzgar a los hombres, dice la Biblia. Así que el diablo ahora está trabajando en contra de lo que Cristo hace en el lugar santísimo y quiere que nosotros desobedezcamos la ley, porque entonces si lo hacemos, la marca de la bestia viene para nosotros. Me están mirando serios. Ahí vamos, Rosa. No específicamente, sino que el sábado es lo que va a marcar la diferencia entre los dos sistemas. Porque, escuche bien, Babilonia predica de Jesucristo. Babilonia proclama que tiene a Jesucristo y usa lo que hace para que la gente crea que tiene a Dios. Y ha creado un sistema de salvación por obra y de fanáticos. Y el hermano Juan describe el sistema de diferentes formas. En una dice que el diablo con el poder introdujo el fanatismo y el formalismo. En otro lugar dice que el diablo introdujo una relación, una salvación intelectual y una emocional. Y en otra dice que el diablo introdujo con el sistema una salvación legalista y otra concentrada en su experiencia religiosa. Al fin y al cabo es el mismo problema. La salvación no viene por la justicia de Cristo. Mi querido hermano, nosotros tenemos un problema serio, porque nosotros de alguna forma, el diablo no ha ubicado en los dos lados. Hay iglesias que creen que por lo que hacen Dios les salva. Esta iglesia está bien con Dios, esta iglesia es fiel a Dios, porque aquí se ora mucho, porque aquí hacemos las cosas bien. Idea diabólica. La fidelidad solamente viene por Cristo, es la obediencia a Dios. Amén y amén. Hay otros que creen, Ramón, ajá. No, ¿por qué no? Porque Santiago dice que el que viola un mandamiento, no hay mandamientos aislados de la ley. No existe 9 por un lado y 1 por otro. Son 10 todo el tiempo. Para obediencia no es específicamente el sábado. Para la diferencia sí lo es. Para diferenciar los que adoran a la bestia y los que adoran a Dios es el sábado. Pero para la obediencia son 10 mandamientos. El mundo va a saber que nosotros en Cristo adoramos a Dios y somos obedientes, porque el sábado será la piedra de toque entre los dos grupos. Sí, Señor. Es el sello de la ley, dice el hermano Juan. ¿Qué diferencia? Por eso usted ve que cuando usted habla, a mí me ha tocado mucho hablar con evangélicos. Usted ve que con los evangélicos, ¿de qué le hablan? Oh, no importa. La ley se fue clavada en la cruz.
Pero cuando usted se va a hablar con ellos, lo único que lavaron fue el sábado. Porque tú le dices, ¿podemos matar? No, la Biblia dice que no podemos matar. ¿Podemos robar? No. Y ellos dicen que no quieren seguir a los católicos, porque los católicos adoran santos, adoran a María, ¿verdad? Pero sin embargo no saben que Apocalipsis 3 enseña que por no adorar a Dios en el día sábado, están siguiendo a Babilonia o al papado. Perdón. Y escuche bien, escuche bien. Hay un movimiento ecuménico que Claro. está uniendo. Pero el ecumenismo lo que va a hacer, Rosa, es sanarle la herida al papado. Sí, Y formar la imagen de la red. pero ya se está formando. Claro, eso viene. Pero escuche bien, esa herida se sanará para perseguir ¿a quiénes? Remanente. ¿A quiénes? A los que tienen la marca de la bestia. No, mi querido amigo. Sigue igual. A los que guardan los mandamientos de Dios. Y el versículo 12 del capítulo 14 le quitó la palabra testimonio y le puso que y tienen la fe de Jesucristo. Ahí hay que ponerse los pantalones. Le leo entonces, lo estaba leyendo porque es importante. Dice, lo leo otra vez, comienzo de nuevo. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Oiga bien, Dios no tendrá misericordia para el pecador cuando el juicio termine. Hay gente que hoy en día dice que Dios me ama tanto y Dios me quiere tanto y Dios me cuida y yo sé que Dios me va a perdonar. Mi querido amigo, déjeme decirle algo. Si usted es desobediente, hay perdón para el que se entrega, pero Dios no lo va a perdonar en desobediencia. Eso no va a ocurrir. Y dice la Biblia Porque es exactamente lo que el diablo quiere que creamos, que desobedeciendo la ley de Dios nosotros vamos para el cielo. La hermana Juan le llama a eso espiritismo. El que cree que en desobediencia se va para el cielo es tan espiritista como un brujo que cree que hace magia blanca para Dios. Ajá. Exacto. La enseñar entre quién y el hombre. O sea, el que no está con Dios, la diferencia entre los dos grupos lo va a hacer ¿qué? El sábado. Y el que no guarda el sábado por la obediencia a la completa ley de Dios. Pues quiero marcar ese punto claro. La Biblia, repito, no enseña un mandamiento por acá y 9 por allá. Santiago 2:10 y algunos añaden. El que miente, chismea, critica, roba, está desobedeciendo a Dios en el sábado. Y no está guardando el sábado porque el que viola uno es culpable de todos, dice la Biblia. Sí, Señor. Dios exige obediencia completa para poder purificar limpiar nuestros pecados, cambiar nuestro carácter y estar salvo cuando termine el juicio. Señor. Al enemigo no le importa que usted ore, que usted cante, que usted predique, que venga a la iglesia. A él no le importa nada de eso. Lo que le importa es que usted no mire a Jesucristo, le quite el velo para ver a Jesús, le ponga un velo para no ver a Cristo y que no pueda ser obediente a Dios. Pastor, pero el que hace eso no es obediente. No, el diablo seguía cantando en el cielo mientras se había convertido en diablo todavía. Seguía en su tarea, dice la hermana White, mientras creía que engañaba a Dios. Hay mucha gente así entre nosotros. ¿Sí o no? Habemos mucha gente así entre nosotros. Con la esperanza de que hay salvación. No hay si no hay obediencia. Por eso es que usted ve que Babilonia lo que predica es perdón sin santidad. Y nosotros estamos cayendo en el mismo error. Perdón y amor sin santidad. Dios me perdona, no te preocupes, no, eso no es así. Sin santidad, nadie, no importa quién sea, nadie podrá ver a Dios. Eso tiene que lograrse
a través de una obediencia a la ley por el poder y la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso dice ella, y termino con eso porque quiero seguir con el tema, pero mañana lo hacemos porque cuando ella habla de este capítulo, ella comienza con Apocalipsis 11. Me llamó la atención. ¿Por qué con Apocalipsis 11? Porque en Apocalipsis 11 se repite la persecución papal, pero ahora a la Biblia. Y el 11 y el 12 hablan de la persecución papal, pero uno es a la iglesia, 12, y el otro es a la Biblia, 11. Y menciona la misma época. Y en el 11, cuando se mueve con Cristo, Juan en el santuario, el versículo, el último dice que Juan vio el arca del pacto. Y Juan sigue la misma secuencia en el 11 y en el 12 que hace Daniel 7, moviéndose con Cristo y viendo cómo el diablo persigue a la iglesia y a su palabra con la misma intensidad. La Revolución Francesa. Hay mucho que decir. No hay tiempo. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. Los que adoran a la imagen recibirán la marca de la bestia. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ello. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menos alcance, será igual. Dice, la profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará a la atención al mundo. Dice, al final de la lucha, cuando Cristo termine el juicio investigador, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. Cuando Cristo termine, va a haber una división en la cristiandad. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. No va a haber adventista, ni pentecostal, ni católico. Dos grupos, o obedeces o no. Tienes el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Qué versículo es? ¿Qué página? 503 en este libro. El capítulo es los Estados Unidos en profecía. El pueblo de Dios no la tendrá, dice la marca. ¿Quién no la tendrá? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Dice, el profeta de Pasmo vio que lo que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. ¿De quién está hablando? De los 144,000. Mi querido amigo, ¿quiénes son los que saldrán victoriosos? Y tienen que El testimonio de la fe de Jesús. ¿Qué es fe? Le pregunto. ¿Cuál era la fe de Jesús? Le pregunto. a la obediencia al Padre. Obediencia al Padre por dependencia del Espíritu Santo. Señor. Entonces yo quiero terminar diciéndole, mi querido amigo, que la Biblia, cuando uno le pone atención a Jesús en el santuario celestial y su movimiento, como que cobra otro sentido. Y se da cuenta que entonces todo lo que sucede con nosotros está dentro de ese contexto. Y aún lo que el diablo hace, el diablo está persiguiendo hoy como nunca, para que el hombre no obedezca a la ley y crea que en desobediencia por lo que siente, piensa y hace es salvo. Por defender la iglesia, por defender la ley, por defender lo que cree que es correcto, piensa que es salvo y está perdido si no tiene a Cristo. Señor. Ahora, ¿qué es lo que marca el tener a Cristo entonces?
La obediencia a la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos? ¿Se puede? Por eso Cristo está en el santuario celestial, porque está obrando con aquellos que lo están haciendo para limpiarle finalmente ¿qué? El santuario de sus pecados y sellarlos para salvación. Por eso el texto que leímos la segunda vez en el espacio, ¿se acuerdan? Que parece el nuevo texto, el versículo 14:12, el capítulo 14:12 dice que aquí está la perseverancia, es la palabra correcta, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y después de eso, ¿qué viene? Si usted lee el capítulo, viene la venida de Cristo, la mies cegada, y el que recibió la marca será uva que Jesús pise en el lagar, según el capítulo 14. Y los que recibieron el sello serán que la mies que es cortada y puesta en el granero. Así termina el capítulo 14, porque la secuencia es exacta. Cristo se movió al lugar santísimo y después viene su venida cuando termine el juicio. Hermana Dorca, usted levantó la mano. Yo estaba leyendo la concordancia de la Biblia con respecto a eso y dice en 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él vive en nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu nos hará. Y dice Romanos 8:9. Correcto. Pero vosotros no vivís según la Carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros. Gracias, Dorca. Cae perfecto. Y déjeme decir algo más. Pablo menciona que a las personas que insisten en su desobediencia, Dios le da un espíritu de error para que siga creyendo que está salvo cuando está perdido. Sí, porque Mañana, entonces, vamos a entrar al primer mueble del santuario, porque tiene una relación íntima con este asunto. Y el primero no fue el altar de sacrificio, fue el arca. Y vamos a ver por qué Dios, en esta relación, por eso que quería hablar de esto hoy, porque tiene mucha relación en las razones por qué Dios lo puso a ese primero y qué significa eso. Y entonces de ahí vamos a caer algunos muebles o lugares, porque todos los muebles no va a dar tiempo para hacerlo todo, pero lugares que es muy básico, porque Dios lo que quiere es, señores, en este negocio es que cuando el juicio termine, ya su carácter esté en nosotros, su ley esté escrita en nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos ayer del nuevo pacto? Cuando hablamos del santuario en el cielo, que Dios quería como el santuario en el cielo, que era crear un nuevo pacto y que Cristo es ahora el sacerdote de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que Dios pone su ley ¿dónde? No en piedra, sino ahora ¿dónde? En nuestro corazón. O sea que el desobediente a Dios en este tiempo está demostrando que Dios no ha podido cambiar su carácter ni poner su ley en el corazón. Y si es así, no podrá ver a Dios cuando venga. Entonces, es obvia la invitación que Dios nos hace. Es obvia. Y esta semana lo vamos a ver más claro. Dios quiere que entremos en una relación con Cristo, lo que nos entregamos, para que Cristo en esa relación, en el lugar santo, nos haga crecer para llevarnos al Santísimo con Dios cuando tengamos la ley en el corazón. Mañana lo explico con más detalle. Dios le bendiga. Amén.